Sean bienvenidos a nuestro canal de divulgación científica Nebulosa Mental. El día de hoy estaremos investigando un poco más sobre los misterios del cerebro humano. Hoy trataremos el tema de las apraxias. Es algo muy interesante y fascinante. Ustedes se preguntarán, ¿qué es? ¿Cómo se identifica? ¿En qué parte de nuestro cerebro se ubica esta falencia? Pues bueno, nosotros lo vamos a estar averiguando próximamente. Ahora bien, hablaremos sobre qué es la apraxia. Pues bueno, esta apraxia es un trastorno en la ejecución de movimientos aprendidos. Esto quiere decir que la persona posee las capacidades físicas motoras para realizar la acción. Sin embargo, cuando hay un examinador y le pide que realice alguna función, esta persona no lo puede realizar. Por lo mismo, en casos de apraxia bastante grave, estas personas no pueden realizar sus actividades cotidianas normalmente. Es decir, no pueden agarrar objetos o hacer diferentes cosas que lo hacían habitualmente. Tenemos que tener en cuenta que la apraxia es la ausencia de dificultades motoras, pero pues sí es la presencia de cambios cognitivos en alguna modificación cerebral. Ahora también tenemos que tener en cuenta que existen 4 características principales de las apraxias. La primera es la incapacidad que nosotros tenemos de realizar movimientos mediante una orden verbal que se nos da. La segunda característica es el impedimento para poder imitar el movimiento que está realizando el experimentador en este momento. La tercera característica que tenemos es que no podemos reaccionar de manera correcta ante un estímulo que es proporcionado por un objeto. Finalmente tenemos la cuarta característica, que es al momento de nosotros no poder manipular de manera adecuada un objeto. Como ustedes saben, vamos a hablar sobre las apraxias, pero no cualquier tipo de apraxias, sino sobre las apraxias de las extremidades. Tenemos que tomar en cuenta que las apraxias de las extremidades motoras se clasifican en dos, en las bilaterales y en las unilaterales. Las bilaterales cuentan con una subclasificación que son las idiomotorales y la ideacional. También tenemos las apraxias unilaterales que se dividen en esta ocasión en 3: las simpáticas, las callosas y las cinéticas. A continuación vamos a ver cada una de ellas. Nuestros queridos estudiantes de Psicología Clínica de la Universidad Politécnica Salesiana nos ayudarán con unas definiciones y conceptos claros sobre cada una de ellas. También veremos algunos ejemplos que ellos tratan día a día en sus consultas, así que a continuación lo veremos. En primera instancia estaremos tratando las apraxias bilaterales, su clasificación de idiomotora e ideacional. Pero ¿por qué se clasifican en dos? ¿Qué tiene que ver las apraxias bilaterales en esto? Pues bueno, lo estaremos viendo. De igual manera tenemos las apraxias bilaterales. Este tipo de apraxias se presentan en ambos semicuerpos y no solo en la parte contralateral de la lesión cerebral. Se presentan o se clasifican en idiomotoras y las ideacionales. La apraxia ideacional es un trastorno neurológico por el cual un sujeto no es capaz de poder planificar, ejecutar y conceptualizar actividades motoras fáciles de comprender. Al paciente se le dio una orden clara que necesitará escribir. Sin embargo, como tiene apraxia ideacional, no puede conceptualizar algo tan básico y habitual como antes lo realizaba. Esta condición impide al sujeto que la padece poder planificar movimientos específicos en los que se vea muy intervenida la interacción con los objetos. De igual manera, se produce un déficit o una pérdida de conocimiento de la percepción del uso del mismo. Cabe recalcar que una de las características más importantes y más resaltantes de esta apraxia es la pérdida de la organización funcional de las acciones voluntarias. Por otra parte, hay que recalcar también que cuando esta enfermedad o esta apraxia está acompañada del Alzheimer o del Parkinson, se ve deteriorado el hemisferio dominante. Cabe recalcar que la apraxia está interferida con el cuerpo calloso de una persona, lo cual explica el deterioro y pérdida de conocimiento del uso del objeto. Las apraxias idiomotoras son trastornos neurológicos en los que se ven afectadas las capacidades de planificación y el movimiento voluntario de los objetos. Esto quiere decir como el uso de herramientas, la imitación de gestos, y se subdividen en dos, en el de las extremidades superiores y el de la marcha. Las apraxias idiomotoras de extremidades superiores se refieren a la dificultad de realización de imitación de gestos a través de las manos y a la utilización de herramientas, como se le presenta en el siguiente caso.
En el siguiente caso se puede evidenciar cómo la terapeuta le da indicaciones al paciente para que las replique. El paciente entiende la orden y tras la explicación previamente dada, intenta replicarla sin tener un éxito alguno, dejando ver qué tan afectado está la lesión. La apraxia de la marcha, también conocida como marcha frontal, se le caracteriza por la incapacidad de movimiento de las piernas y a esto se le llama como marcha magnética. Aunque en algunos casos estos pacientes que presentan la apraxia de la marcha pueden mover las piernas mientras están sentados o mediante órdenes directas, como en el siguiente caso. Le pide al paciente que mueva la pierna izquierda y se observa que el paciente lo puede mover sin dificultades. Y cuando el terapeuta le pide que se levante de la silla, al paciente le cuesta mucho levantarse y necesita de la ayuda del terapeuta. Posteriormente a eso, el terapeuta le pide que camine y no puede. Qué interesante las apraxias bilaterales, ¿verdad? Pues bueno, ahora estaremos viendo sobre las apraxias unilaterales y su clasificación. Estas se clasifican en callosa, cinética y simpática. ¿Pero por qué se clasifican? ¿Cuáles son las curiosidades de cada una de ellas? Lo veremos. Ahora, antes de continuar con esta indagación sobre las apraxias, tenemos que tener en cuenta un dato curioso que es bastante interesante. La primera descripción científica del término de las apraxias se dio en el año de 1900, gracias al médico y neuropsicólogo Liebman. A su consultorio acudió una señora que presentaba una apraxia unilateral de las extremidades derechas. Este término se acuñó en base a sus investigaciones y en base a este paciente. Liebman también planteaba que una persona para poder ejecutar movimientos necesita de unas fases de ideas de pasos. Es decir, necesita de 3 fases: de la planeación, de la programación y de la ejecución. En el caso de las personas con apraxias, se les dificulta y se ven truncadas en cada uno de estos 3 pasos. Tanto puede ser en el paso 1, 2 o 3. Las apraxias unilaterales son los defectos en la realización del área motora. Solo se observan en el hemicuerpo contralateral a la lesión cerebral. Estas se subdividen en 3, que son la cinética, la simpática y la callosa. La apraxia cinética se describe como la ejecución pura del movimiento y solo se relaciona con una pequeña porción muscular. Se caracteriza por la imposibilidad de realizar movimientos rápidos y seriados, como también presionar rápidamente un botón o tocar un piano. La apraxia cinética se destaca por la pérdida de velocidad y el movimiento. A continuación veremos un claro ejemplo en un paciente. En este ejemplo, la paciente presenta una dificultad para efectuar movimientos precisos, como al abotonarse la casaca se le vuelve imposible. Las apraxias simpáticas llevan este nombre a los trastornos con frecuencia de los pacientes con afasias de Broca o afasias globales. Y en hiparesia derecha, las diferencias secuenciales en los miembros izquierdos se evidencian en lo verbal como por imitación, como por ejemplo. Muestra cómo la apraxia simpática se manifiesta en la vida cotidiana de un paciente con daño cerebral. Apraxia callosa. Esta apraxia originalmente se da en pacientes con lesiones cerebrales en el cuerpo calloso, que consiste básicamente cuando la mano izquierda no realiza movimientos guiados verbalmente, como por ejemplo cepillarse los dientes o escribir. Esto es denominado como el síndrome de Sperry o síndrome del cerebro dividido, que a continuación les vamos a dar un ejemplo. En este ejemplo podemos ver cómo se le dificulta al paciente la ejecución de actividades motoras, como por ejemplo, la mano izquierda quiere alzarse el pantalón y la mano derecha no le permite alzarse el pantalón. A lo largo del video pudimos observar y entender que las apraxias motoras nos pueden afectar de manera neurológica y cerebral. De igual manera, se entiende y se comprende que no nos permiten realizar actividades motoras, ya sean simples o complejas.
Y para poder ponerle punto final a este video, es importante recalcar que para prevenir las apraxias motoras es fundamental realizar ejercicios mentales y físicos. De igual manera, una buena comprensión motora para fortalecer las conexiones afectadas. Después de este largo recorrido durante el cerebro humano, hemos indagado un poco más sobre qué son las apraxias. Todo esto nos ha llevado a decidir que el cerebro humano es lo más imprescindible y lo más maravilloso que puede existir. No se olviden de seguir con nosotros en los siguientes videos y de seguir en el próximo video de Nebulosa Mental.